Y ese programa era conducido por Edo Caroe, Oscarito y Feña Salinas. Y era humor negro. ¿Cómo llegaste ahí? A Maracini le hicieron bolsa y la imitaba a Kramer todo el tiempo. Jerko Puchento lleva años haciendo bolsa pero claro, cuando es de izquierda como que no hay problema. Eso depende del espectador. Pero a ti te puede gustar. No, es tu propuesta. Pero eso depende. Edo Caroe, un chiste, me parece que en contra de Camila Vallejo, fue portada de las últimas noticias, y ahí surge la discusión, ¿cuáles son los límites del humor? Sí, nos quieren funar por el chiste del down. Pero el chiste del down no es mío. Yo estoy repitiendo el chiste de otra persona ya, que no hizo insista. Un chiste. ¿Ah? No insista. Sí, que fue preso Pobre Quitral. por hacer ese chiste. Oye, Va a perder la pega. Claro, van a caer afuera. Va a quedar ahí guiándole al ruco el gori. Tapado con una caja de telepizza. No, me acuerdo de todo eso de una vez, mi amigo Oscarito, que él le mandó un saludo. Oscarito, el Oscarito. Sí, Oscarito. Se mandó un chiste en la radio, compadre. Puta, ¿cómo ha sido? No voy a decir nada. No, Porque claro. él sabe de humor negro. De humor negro sí, y de la adrenalina de estar en vivo. Sí. Que es muy loca la cuestión. Sí, ¿Tiene límites el humor? Buena, lo discutíamos en su oportunidad con el Edo, con Porque el Luchito Edo tiene Lime. chiste. O sea, el Edo del año 2016 es absolutamente funable en estos tiempos. Oscarito también. Me van a disculpar mis amigos Edo y Oscarito, pero es absolutamente funable. Nosotros lo hemos hablado harto acá, ¿no? Pero acá no ¿cuál es es que el solo límite? la cacería de brujas Sí. los humoristas, ¿no? Yo no. No, es para un nada. oficio, No, tiene para sus nada. propias reglas, ahí va, cada uno elige si te ofende o no, lo hemos discutido bastante nosotros, pero tú yo puedo hablar con ellos, propiedad, ¿no? porque formé Sí. parte de un programa que le dio Border. los inicios al stand-up comedy. Sí, claro. Muchos de los stand-uperos de la actualidad escuchaban ese programa. Cuéntale a la gente que quizás que no sabe lo Mi que pasado. tú hacías. ¿Mi pasado la condena? Sí. Bueno, yo formé parte del programa ícono de la... ¿Se puede nombrar la radio? Sí. la por radio de los supuesto. 40, donde... Acá calzón quitado, Sí. Quitral. Estaba el programa, se llamó Pongámonos Serios, que hasta la actualidad me parece que el nombre se mantiene. Y ese programa era conducido por Edo Caroe, Oscarito y Feña Salinas. Y era humor negro. ¿Cómo Era llegaste absolutamente. ahí? Yo llego porque soy muy amigo de Oscar, de Ya. Oscarito. Oscarito, un gran amigo de ultraderecha, para que el resto lo saben. Nosotros nos llevamos súper bien. Mira que dale contacto al Yo le dije, invítenlo y va a estar pero feliz. Lo ponemos ahí parado. Claro, sí. Yo lo conozco. Sí, no, es muy buena onda. Actuó muchas veces en Sí, mi local. y resulta que, bueno, Le yo ponemos conozco a ahí Oscar, llego al programa porque en ese momento estaba el tema con Bolivia. Entonces yo soy un bolivianólogo, soy uno de los pocos especialistas de Bolivia, relaciones chileno-bolivianas. Entonces Bolivia nos llevó a La Haya. Entonces, una de las cosas que ellos destacaban es que eran buenos periodistas, pero no habían terminado sus carreras, por tanto no eran letrados. Entonces necesitaban una persona letrada que explicara el caso de Bolivia. Ya. Y ahí yo llego al programa y se disparó la audiencia. porque la El gente- experto en boli. experto en Bolivia, política, todos los temas. Pero Bolivia, ¿a qué te refieres? Bolivia es un país. Pero por favor, por favor. No, pero este hombre, ¿Se dan weón. cuenta que empiezan ahí con la Van a llegar, discriminación? aparte están con Irán ahora, weón. Sí, pues cuidado, ¿Por qué, cuidado. ¿Por qué les permitimos ser un país bueno? No, cuidado. Y resulta que llego ahí y empezamos, y la gente enganchó, me empezaron a crear profesiones, que no era solamente Empezaron a agarrar para el me huevo, empezaron a agarrar como pa'l experto huevo. en cualquier cosa. Claro, y yo llegaba con toda la onda de especialista, académico, y me agarraban para el huevo. Era agarrarme para el huevo. Bueno, cuento corto, creció tanto que llegó un momento como Edo me colocaba un seudónimo, el de Oscar me colocaba otro seudónimo y el Feña me colocaba seudónimo. Llegó un momento en que la gente tenían una página en Facebook y me pusieron 1000 profesiones. Y ahí quedó la cagada porque la cosa más increíble se lo ocurrió a la gente. Claro, cualquier Entonces, cosa que pasaba en la agenda cualquier cosa aparecía ahí que tú. aparecía yo, experto en momias chinchorro, no sé, cualquier cosa. Y eso se trasladó al stand-up en su momento. También se convirtió en show de stand-up. Y en ese momento era, pero... Oye, y Oscarito es de ultraderecha y no sabía eso. Sí, un gran amigo. No, pero siempre lo ha dicho. Y le hacíamos bullying también en ese momento, porque hizo el servicio militar, entonces surgían los memes, ¿me entienden? En esa oportunidad. Bueno, Oscarito la cofradía. Entonces era una cuestión muy, bueno. muy simpática, y ahí aparece yo era máximo riesgo test porque me atrevía de hablar de temas que a veces la Claro. gente no quería hablar. Ya, y el ahí límite. estaba. Porque- Y ahí está el límite porque, por del humor. ejemplo, Y ahí alguien- surge el límite del humor. Mira, alguien puso... El reemplazante, el cura.
Alguien puso en el chat que el límite lo da el contexto. Y creo que puede que esté bastante de acuerdo. Sí. Porque para mí, como en términos generales, no tiene ningún límite. O sea, tú puedes hacer humor de lo que tú quieras. Sí, siempre. sí. O sea, no hay un límite para nada. Ahora, la sociedad, no el Estado, la sociedad probablemente te va a poner el límite Sí, en función del contexto. sí. Pero también estás, puta, yo a los funerales. A mí me pasa que a los funerales que voy, que puta, igual está ahí en el funeral cagado la risa, echando talla. El chileno es. No, bueno, no, pero el decencia contexto, pura. sí, ¿Sabes dónde? pero el contexto es el siguiente. No es lo mismo contar un chiste Sí. en la cofradía que contarlo en Tolerancia Cero. El mismo chiste. No, claro. No, cambia porque el escenario. cambia el Pero para claro, mucha sí. gente la cofradía es tolerancia cero. No, está el lugar bien, de pero- discusión política más importante de nuestro país. Pero se entiende lo que estoy hablando, Pugo, que hay un lugar y ese lugar y la gente que lo está viendo, por ejemplo, en el caso nuestro, el error justamente es que el contexto Tiene matices. se amplió tanto que salió de nuestro Es que nicho tiene y se fue a la matices. chucha. Lo que pasa que ahí, mira, qué bueno que planteamos también esa discusión con altura de mira. Los límites del humor fue un momento en que nosotros lo discutimos en el programa. No públicamente, No. se discutió. ¿Y sabes por cuándo nace la discusión de cuáles son los límites del humor? Porque lo funaron por algo. No. Sí. no- Obvio, espérate, alguna ¿por cagada qué? se mandaron. Cuéntala. po. Festival de Viña, pues. Edo Caroe, Mm. un chiste, me parece que en contra de Camila Vallejo, fue portada de las últimas noticias, y ahí surge la discusión cuáles son los límites del humor, porque la defensa que O hubo en sea, ese momento era un espectáculo. El verano. Todas las autoridades pueden ser cuestionadas desde el punto de vista del humor, y ahí se generó, a mí no me yo escribí una columna, pero no la pude publicar en un sitio web porque tenía conflicto de interés. Y tenía que yo manifestar que tenía conflicto de interés, porque yo fui parte del equipo del Edo en el Festival de Viña, participé con contenido, Espérate, con su guión. una broma a Camila Vallejo Sí, fue lo que generó esto. búsquenlo, está perfectamente... Y no hay O sea, un tema el Edo- y ahí se instaló la discusión de cuál es el del límite del humor. Y no hay un tema Pero- político también ahí porque Perdón, a todo Mara es político, a Mara pues, Cedini amigo. Todo es político. a Mara Cedini le Todo es hicieron político. bolsa y la imitaba a Kramer todo el tiempo. Jerko Puchento lleva años haciendo bolsa pero claro, cuando es de izquierda como que no hay problema. No sé, me da la impresión. Tú habláis de la presentación de Edo del 2025. No, la primera La presentación, presentación, post Olmué. porque en la segunda él se pega una talla sobre Sebastián Piñera cuando la familia Sebastián la familia Sebastián estaba en la UTI con el negro y el negro muere al día siguiente. Sí, y la sacó pelá. sí. O sea, Ahora, yo- no tuvo ninguna lo que pasa- piedad con la familia Piñera. Pero, ellos Guille, estaban literal en la clínica despidiéndose del negro cuando el otro le empezó a hacer talla. ¿Cachai? El contexto. pero es que lo que pasa es que, a ver, una cosa es el contexto y otra cosa es el espacio que tú construiste. Si efectivamente es un espacio de humor. Claro. Porque si no es un espacio de humor Claro, y es claro. cualquier otra cosa, el problema lo tienen quienes construyeron el espacio. Porque en el programa de radio, tú sabes, escuchabas la radio porque era irreverente, tenía humor negro, Claro. decíamos lo que no se decía, y era ese humor de ese Sí, momento, sí, sí. que después... yo no soy Por partidario ejemplo, del humor, nosotros ahora pusimos un disclaimer antes de empezar, como hace South Park, ¿Ya? que te dice, este es un programa de humor, muchas veces de humor negro, si a usted le puede generar sensibilidad, mejor no lo vea. Y hacemos un disclaimer previo porque justamente nos dimos cuenta de que esa cuestión, había gente que no entendía si el programa es político o no, y en ese contexto le puede generar ciertas cosas, y eso se entiende. El contexto yo creo que es una buena forma de... Es que, claro, pues si tú estás armando un espacio donde declaras de un principio que es tu humor y es esto, ya estás mostrando lo que va a ocurrir. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál fue el problema en esa oportunidad? Lo discutimos y como te digo, yo escribí una columna que no pudo ser publicada. ¿Cuáles son los límites del humor? Así se llamaba. Es que, claro, era un chiste muy subido de tono a una figura política y claro, el sistema político, Claro, la casta. reaccionaron, ¿me No. entiendes? Y el público que seguía el programa sabía qué es lo que era. Ahora, eso estoy hablando hace, ¿2016 fue? O el 2017 me parece que fue la primera participación de Edo en el Festival de Viña. Entonces ahí se generó una discusión. Sí. Hubo bastante polémica, porque cómo le podías, no sé, hacer humor, que era humor político, Sí. desde Olmué a Viña era humor político, se trataban todos los temas que estaban en esa oportunidad, que después hubo un cambio en el sentido de la cancelación. O sea, yo soy Claro. partidario del humor político, a mí me gusta el humor político. O sea, Sí, pues, las bueno. autoridades que están en la palestra política tienen que entender
que si alguien está haciendo humor, es materia. O sea, claro. De ahí viene De reírse. el bufón de la corte. Pero por supuesto. Que iba ahí, era el único que podía decirle verdad y reírse del rey. Sí, pues, Y exactamente. de ahí donde viene El bufón podía decir lo que quería en la corte. Pero por supuesto. Ahora, desde mi punto de vista, ¿cuáles son los límites del humor? Cuando ese humor comienza a incomodar al resto o a molestar. No estoy de acuerdo con eso. Ese sería para mí No, un para mí no, límite del humor. porque eso es imposible de manejar. O sea, No, estoy de acuerdo. el límite no puede estar sujeto de Sí. la susceptibilidad Sí. subjetiva, además, de otro. Porque si no, no podía ser chistes Entonces, de... ¿no hay límites? Para mí, el límite justamente te lo da el contexto, en el sentido de... de nuevo, en el caso, por ejemplo, de Piñera, que estaba recién muerto en un tema sensible y todo, tú haces el chiste y todo el mundo está diciendo, loco, te recontrapasaste, como en el caso nuestro también, tú dices, chucha, ese es el contexto en donde, en ese contexto en particular, no se puede hacer. Pero para mí no es como que alguien te pueda decir a priori dónde está el límite. No, yo creo Porque es ex post. Sí, y además, volviendo a esa discusión, insisto, volviendo a esa discusión, a partir de ese chiste, yo creo que nosotros no tenemos el derecho de decir cuáles son los límites. Claro. Hablando del humor, estamos hablando de humor. Yo creo que la gente no estamos, y me incluyo, no estamos en condiciones de decir, este es el límite. Claro. Ah. Pero es que lo que tú dijiste antes Perdón, tiene y- mucho y- sentido. ¿Recuerdas porque- lo que le pasó al Paltamelén en su oportunidad cuando hacía la imitación de Pinochet y le pegaron una patada Sí, en el culo? claro. ¿Ah? Claro. Pero el contexto de lo que tú decís ¿Cómo? tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, si tú construyes un espacio que es de humor, un Sí. podcast de humoristas, Sí, lo que sea, de humor, y en ese contexto, para mí, tú puedes decir lo que tú queráis, y el que se moleste ya es un problema de él. Exacto. Porque si no, no podría hacer chistes de racismo, porque alguien podría decir, oye, mi familia fue esclava hace tanto tiempo, o de pelados, o de enanos, o de lo que sea. Ujú. Entonces, yo creo que, claro, tiene mucho que ver con eso, en dónde lo estáis diciendo y cuál es el contexto de. Una vez que ese contexto ya está bien delimitado, para mí ahí no hay límite Es absolutamente que si nada. tú lo declaras desde un principio, yo creo que está bien. Ahora, cuando se desvirtúa, si es un programa político, es un programa de humor, ahí los creativos tienen que sentarse y decir, viejo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que es esto? ¿Por qué? Porque el público tiene que tener claro qué es lo Sí, que tú claro. estás ofertando. Por ejemplo, en el caso de Piñera, yo me acuerdo un roast, que es estas cuestiones donde hacen como que se hacen bolsa entre ellos, ¿Ya? en Estados Unidos, y una de las participantes, que yo no la conocía, pero se había suicidado su marido, o sea, de 3-4 años, se tiró a un puente. Pero no hubo ninguno de los participantes que agarró el micrófono que no le dijera, oye, eres tan insoportable que tu marido se tiró del puente. Y claro, y la mina se reía, y además porque ella fue al roast, o sea, es decir, Obvio, se- o sea, pero a y lo que... entiende los códigos, las reglas del juego. Exacto, y es Claro. el contexto en el que está. Y bueno, si es un formato de humor en donde tú te prestas y es un formato que te está diciendo, es un formato que puede haber humor negro y todo lo demás, y tú aún así lo querés ver, ya ahí ya no... ¿Les cuento algo humorístico? Sí. A ver. Fiscalía Centro Norte asumirá investigación por denuncia del CERVEL contra el PDG. Ah, van a investigar finalmente. Va la Fiscalía Centro Norte, comienza a investigar al partido Wow. de la gente. ¿Cómo? Vamos a ver Wow. cómo empieza la fuga Pero ¿cómo? de parlamentarios, a ver cuántos quedan. Pero no que lo más importante del país era un chiste mal fuera del lugar. No, bueno, es grave esa situación, esa investigación, el contenido que se ha conocido. Y aquí hablo ya a título académico. Es grave la información que se ha filtrado con respecto al partido, porque les va a generar un problema enorme. Y bueno, Parisi va a quedar muy golpeado con todo lo que está pasando en las investigaciones que se están llevando a cabo últimamente. Posibilidad de terminar, o sea, en Chile no sucede nunca. A ver, ¿qué? Terminar precioso. Bueno, lo más cercano fue Karina Oliva y no terminó finalmente tras las rejas. Hay varios condenados por ahí que yo he Sí, visto que no sé si finalmente la fiscalía cerró o no del todo. Estoy medio perdido con eso. Pero puede que no, pero dado la información que pudiesen entregar, porque hay supuestamente lo que no es solo una cuestión financiera. Lo sino que dijo también hay- Gino Lorenzini es que habían retirado por caja 150 millones, que por ejemplo, que era Western del, Union. del Sí. voto femenino. Exacto, eso por un lado hay que demostrarlo. Y la triangularon por Western Union, lo que te otro- cobra una cometa enana y podís, mandáis. Y lo otro son las firmas falsas que También. también están Sí, po, diciendo hay que... una que- también se Entonces, la verdad que si los antecedentes son importantes y hay organismos que van a involucrarse en la investigación seriamente, podría darse el caso, mi querido Guille, de que alguien, no sé quién... Yo entiendo pero que ahí el alguien responsable es el presidente del partido y no necesariamente París. o el administrador electoral.
Claro, el pero administrador electoral. ¿Y El a administrador- dónde hay- llegaron esas platitas por Western Es que, Union? claro, hay que ver, ¿A qué país? Es que Porque si no coinciden- Western Union uno lo hace para girar plata al extranjero. Yo no quiero decir nada, pero hay que ver a qué país llegaron esas Es que platas. si no te coinciden no recuerdo el nombre específico económico que tienen los partidos, la declaración, no sé si la declaración, si no Los te bala- coincide, el- los balances, el balance. el balance, si no te coincide, claro, hay que determinar dónde se fueron los dineros, Sí, po. dónde están los dineros. ¿Dónde está la platita? Bueno, una Bueno, investigación en curso. Lo que dijo Gino Lorenzini fue derechamente acusarlos, Sí, acusarlos sí, acá del canal. de delitos muy graves Es y grave. no hay todavía, o sea, la gente del PDG el día sábado, en vez de estar dando explicaciones de por qué el Cervello estaba pidiendo su disolución, Muy cierto. estaban dando una declaración pública respecto a un chiste, un mal chiste, Exacto. como bancada. Ah, A mí esa cuestión ya, me O sea, parece... ok. se despertaron todos, se pusieron de acuerdo. Sí. Ya, oye, ¿sabéis qué? Estamos con el agua hasta acá, estamos hasta el Loli cuestionado, nos va a investigar la fiscalía. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Sí, bueno, saquemos una declaración contra los hueones de la cofradía. Sí, Tal me parece cual. una muy Sí, pero buena es que idea. ahí- ¿Les parece, señores? Sí, weón, vamos. Mi opinión, yo creo que ahí, recordando, porque vi algunos videos por ahí, si vas a hacer humor, tienes que hacer humor. Si te vas a dedicar a la política, dedícate a la política. No, no, Pero estamos de puedes acuerdo, hacer estamos humor de y acuerdo, política, pero a si lo no, que se voy te es el gesto... distorsiona. No, sí, la crítica es transversal y nosotros la aceptamos. Lo que voy es, Ok. tú podrías haber hecho tu crítica y todo, por eso hacerlo como bancada y hacer todo Una puesta en escena, la dices puesta tú. en escena para que la cuestión se agrande más cuando tú tenés problemas que te están acusando de un delito. Sí, yo creo que Me parece llamativo. Mira, hay que, Cara hay, raja. hay que Cara raja. como diría mi papá, hay que preocuparse de la casa primero y después Claro. para afuera, porque si tenemos un problema, tal como lo están mencionando, no estoy diciendo yo, lo dicen los medios de comunicación, que la segunda ha estado golpeando con esa noticia todos estos días. Sí. Es un problema delicado, delicadísimo. Entonces, y además cuando Lorenzini decía el tema del descuadre de las actas, también es un tema. 27% de la acta descuadrada. Sí, decía había, y la evidencia científica con respecto a procesos electorales te da un 5%. Ya. O sea, superaste 5 veces. abultadamente Sí. eso, lo que dice la teoría, por tanto es un problema. Así es. Tenemos superchat. Pájaro Negro dice, hay que privatizar el 49% de Codelco, que la administración sea privada y no política. Libertario dice, si crees que el Estado es buen administrador, está algo mal dentro de ti. El resultado está a la vista. Esto ideológico, robo a mano armada. Pipe dice, paso a saludar y dejar mi superchat. Invitado Max Balón. Ahora hay que Pero seguir ya, haciendo patria me retiro. y hacer pico a los hipócritas. Claudio dice, el chiste de arrollado de Guaso de Ledo pasó colado. No, eso no es nada en comparación a otros chistes. Uf. No, es muy gracioso, creo que no teníamos chistes funables, pero maravilloso. Weón. Sí, era otro momento de humor. A mí me gusta el humor político. Yo siempre le dije a Oscar que tenía que hacer humor político. Yo creo que hemos retrocedido en eso. No es un avance esto de estar censurando todo. Yo pienso que el humor político, la rutina de Olmué ese mismo año de Viña es una rutina extraordinaria. Maravillosa, sí. Pero la Chile censuraron. Po. Chile Sí, siempre la tiene una bajó larga del tradición de canal. humor político, recordar Sí. el Topase, Sí. puta, El Palta Meléndez mismo. el Palta Meléndez, Sí. era respetado. Coco y- Legrand. Coco Legrand, sí. y la gente lo aceptaba, o sea, era como parte de, creo que el humor se ha degradado igual en muchos sentidos. Pero Sí. Guille, lo que pasa que es lo que acabamos de decir. Tú declaras de un principio que vas a hacer eso. Si no lo declaras, se te genera un torbellino, entonces quedas expuesto. Entonces, desde el punto de vista comunicacional, es mi humilde consejo, si vayas a hacer humor, haz humor. No, por supuesto. Pero Bueno, si te va a llegar a otra sí, cosa, sí, hay un riesgo 100%. infinito. 100%. Belenca dice, el chileno tiene un humor ácido, negro, incómodo y la mayoría de los memes chilenos son de la desgracia ajena. Hoy reina lo políticamente correcto que le quita el sentido del humor. Musalem y Guille, corazones. Juan Francisco dice, nadie recuerda el cagazo de la Valdebenito con los mineros. ¿Cuál sería el contexto o el límite del humor? ¿O lo coloca un sector político? Es tan fácil ser feliz, pero a muchos les gusta la amargura. Sí, de nuevo, yo insisto, para mí no hay ningún límite para hacer humor. Simplemente el contexto te guía para un lado o para otro, pero No, para pero mí... si está bien ordenado el Sí. humor, te puede ir De cualquier extraordinario. cosa, Pero, insisto, te dedicas a esto y esto y esto y esto para que tu rutina funcione. Y no es que yo sea un humorólogo, ¿ah?
Pero haber participado con el Edo, con Sí, Oscarito, con Felipe. No, es que lo importante es justamente que Te da esa una- gente que está viendo algo entienda lo que está viendo. Exacto. O sea, por ejemplo, en el caso nuestro lo que pasó fue que esto se fue tan mucho más allá de nuestro propio nicho que la Sí. gente ve eso y no entiende nada de lo que estamos diciendo y claro, y se ve muy, muy mal. Sí, se ve mal Sí. y se entiende pésimo. Entonces, Sí. es importante que las experiencias sirvan para no cometer los Sí. mismos Recordar cagazos. al lagarto Murdoch también. Sí. Por ejemplo, aquí dicen Oye, sí, Murdoch. está la en problemas. pedofilia no es humor. Es que, a ver, de hecho, por ejemplo, me acuerdo que Tenemos un montón de ejemplos de me humoristas mandaron, locales. sí, me haciendo mandaron una tallas de- escena de Scary Movie, en donde la mina se va y tiene que dejar el cabro chico con alguien, se llama al cura y el cura viene a cuidar al cabro chico. Y el cabro chico, el cura abre la puerta y saca una botella de vino. ¿Dónde está el niño? Así. Y el niño ve al cura y sale corriendo. Porque es usar el humor para en realidad hacer una crítica. Lo que pasa es que ahí está el punto. Eso es. ¿Cuál es el rol del humor? ¿Solo hacer reír o mostrar o ser una voz de aquellos que no tienen voz? Yo siempre concebí cuando me tocaba participar que el humor era eso. No, yo creo Había que reírse eso depende del espectador. Pero a ti te pero puede tu gustar. propuesta, pero es tu propuesta. Pero eso depende claro, porque el espectador lo que hace es elegir si quiero un humor que no solo me haga reír, que me haga reflexionar, ¿Sí? o si solamente me quiero reír. Pero por supuesto, ahora Y los contextos también, pues, o sea, por ejemplo, lo que hizo Richard Pryor en los 70 en Estados Unidos, puta, una pega ahí de múltiples factores, lo que él hizo por un montón de temas, abrió la cultura americana, pero hoy día cualquier humorista que se cree con derecho a decir cualquier cosa porque hace rutina de stand-up los sábados en un bar. Claro. ¿Y por qué tenemos que nosotros aguantar? No lo estoy diciendo yo, pero poniéndome en el mismo traje de moralina que hemos visto toda esta semana, ¿por qué tengo que andar aguantando que los estandaperos digan cualquier cosa? ¿Por qué? Es bienvenido que el hecho de ser estandapero y tener una cuenta de Instagram donde subo reels me blinda Sí, pues, contra toda crítica. De hecho, los estandaperos, entre ellos, por ejemplo, Luis Slim y todo esto, hablaron de nosotros, porque fue tema nacional, pues entonces todo el mundo lo sabe. Incluso- hablaron. Sí, hablaron ellos en su... Estoy perdido. Hablaron ellos en su podcast. Habló la Ruffinelli también en La Voz de los que Estorban. ¿Ya? Y ninguno nos pudo criticar. Porque justamente, o sea, de hecho estaba Luis Slimming y uno de los que nos estaba hablando del tema dijo, y más encima te copiaron la rutina, le dice a Luis Slimming. ¿Quién le dijo eso? ¿Coronel no sé si o...? Socias o alguien así, no me acuerdo quién. Ya, ok. Pero le dijo Luis Slimming, te copiaron la rutina y el weón se ríe y dice, sí, pues el chiste era mío. Si el chiste no lo inventó Ítalo. Claro, el yo lo chiste- hablé lo hablé en la mañana. ¿Te has visto acá el tema de Ítalo? Los humoristas no han salido a hablar del tema ni a No, cuestionarlo. pueden, porque es que, no la verdad pueden. es que por eso... entienden la situación desde una manera, creo que más empática. Pero Guille y Emiliano, yo no me puedo abstraer de mi pasado Claro. en ese programa, Mm. que fue, insisto, el espacio de creación de múltiples estandaperos, que te los puedo nombrar. Por ejemplo, el Diego Urrutia Sí. escuchaba ese programa. Violento Parra Mm. escuchaba el programa. Y se me va otro... Y perdón, y el humor va evolucionando de distintas formas. Por Pero ejemplo, sí, volvamos sí. al mismo formato radial. ¿Tú te acordás de lo que era el portal del web? Sí, pues. Sí. Que era un pues. hit. Sí. Que hoy día tú lo miráis y decís, pero, weón, ¿en qué prehistoria vivíamos? Eran unas tallas, pero así, Subidas de tono, sí. rascas, pero Sí, flight sí. a cagar. po, Sí, weón. no, pero por eso te digo, yo no y me... bromas de mal gusto, llamar a abuelitas para agarrarlas para el hueveo. O sea, era una weá muy baja. Yo me acuerdo en esa oportunidad estábamos en la radio porque mi amigo tuvo que salir con un comunicado, porque se tuvo un chiste, pero ya absolutamente barbárico, y tuvo que salir a dar explicaciones y todo lo demás. Pero yo era de esa época, en ese momento, entonces éramos absolutamente... Yo no hacía humor. Sí. Yo iba No, con y en otra. Estados Unidos hay humoristas. No, que pero hacen en una esa weá. época era una Sí. cuestión impresentable. Ahora, hay temas que tú puedes trabajar y otros no, va a depender del humorista. Si se quiere exponer al escarnio público, lo puede hacer. Sí. Lo puede hacer. Porque probablemente va a haber gente que te va a tirar tomate y otro que te va a terminar tirando rosas. Sí. También depende mucho del carisma que tenga el comediante. No, por supuesto. Porque, por pero- ejemplo, el mismo chiste lo dice, y yo me acuerdo perfecto, el mismo chiste que lo decía Diego Caroe,
en mi local, por ejemplo, y la gente hacía "Oh", y después se reía. Qué ordinario. Y el mismo chiste lo decía, no sé, pues, weón, ¿cómo se llama el que le decía? Andáis puro maraqueando, el Pato Pimienta. Sí. Y ese weón también intentaba hacer eso a veces y la gente no se reía. Lo que pasa es que es la trayectoria también. Y el La carisma del... Y el carisma y además el Edo, porque entendió el show business, lo ayudó mucho el programa, ojo. Sí, también Lo ayudó perdón, mucho el programa. Acá nos complementaron con otra noticia, no olvidemos también de que el Benito Espinosa e Ignacio Socias tuvieron que pedirle disculpas públicas a Denis Maleverán en su minuto por tallas subidísimas de tono respecto a su corporalidad más íntima. Ujú. Claro. Sí, no, mira, sí, porque claro, tú en el fondo, desde el punto de vista del humorista, haciendo mi análisis, compartiendo, en fin, los humoristas siempre tienden a correr un poquito el cerco. Sí, claro. Siempre lo van a estar haciendo. Y esa es, creo yo, la responsabilidad del humor, para Claro. hacernos cuestionar a algo, reírte. Ahora, si creo no- que es lo que yo espero si voy a una función de stand-up, que me provoque algo, pero yo lo estoy eligiendo porque me gusta y me interpreta. Es que claro, porque si tú vas a pagar una entrada, pues tú sabes a lo que estás yendo. Porque tú sabes el humor, porque estás generando un público que entiende tu humor, Sí, que claro. sabe cuál es lo ácido de tu humor. Pero también En hay fin. muchas veces que te hacen pasar el humor. El Festival de Viña es el mejor ejemplo, que es un festival familiar donde hay un día donde hay artistas que son específicamente con su grupo objetivo son menores de edad y te aparece un humorista y te hizo cualquier cosa. Lo que pasa es que tan- en Viña nadie va a ver el humorista. Claro, eso Entonces, es así. el humorista sabe Ya, pero, perfectamente. pero igual se tolera cosas muy subidas de tonos frente Sí. a audiencia con menores de edad. Bueno, Pero lo que porque pasa- es el contexto es el contexto, justamente. Esa es la por eso, moralía. ¿Cuál es el por eso, contexto? por eso, el verano del Festival de no, Viña voy. pero por eso el aprendizaje nuestro es el tema del disclaimer y de hacer Sí. la aclaración previa de que La Cofradía es un programa netamente de humor y que hacemos humor negro. Y si a alguien le genera inconveniente, que lo mejor que no lo vea, porque nos gusta el humor negro y tampoco nos vamos a censurar. Tenemos que hacerlo en el contexto donde es, explicarlo bien para que no se entienda otra cosa, digamos. Sí, es que Eso es. ese sería mi crítica, Claro. en el sentido de que los roles no se pueden trastocar. Claro. Si tú vas a hacer eso, hazlo. Totalmente. Porque tu público A mí me va gusta el humor a estar ahí. imbécil. Un saludo a Benny. Ese me gustaba a mí. Ah, Que bueno. su gracia era decir. A mí me chucha, encantaba, ¿sabes qué me me gustaba gustaba, mucho? Benny. Porque me encanta el humor sociológico, lo que hacía Coco Legrand. Lo curioso de Coco Legrand es que todo su guión lo conversaba con Pilar Sordo. Se nutría de otras disciplinas para armar el guión. Y era muy interesante. Entonces, cuando me tocó participar del guión de Viña con el Edo, él necesitaba que yo le explicara cómo estaban funcionando algunas cosas. Y una de las cosas que yo siempre destaqué del Edo era muy lector. Tiene una cantidad de libros impresionante. ¿A qué voy? Que la construcción del humor no es una cuestión Sí, baladí. claro, tiene o sea, una- tiene sí, por todo. supuesto, por Tienes supuesto. que nutrirte de otras Sí. disciplinas o de otros personajes que posiblemente están absolutamente distantes de lo que tú opinas, pero posiblemente el contenido que están levantando te sirve para generar tu propia identidad humorística. Oye, les tinca, bueno, ya para que pasemos a otro tema igual, porque también a mí me genera un poquito de ansiedad. Sí, sí, Y sí. le voy a dar un par de superchats. Dice, la Cata